¿Qué pasaría si los cultos más extraños de la historia no se escondieran en las sombras? Desde los desiertos de California hasta los subterráneos japoneses, la gente ha buscado mundos perfectos y ha fracasado estrepitosamente. Algunos siguieron a gurús que prometieron la salvación cósmica. Otros confiaron en las matemáticas detrás de los calendarios del fin del mundo. Construyeron comunas, compraron ciudades, criaron hijos e incluso fundaron equipos de béisbol para Dios. Políticos, estrellas de rock, agricultores, profesores, ningún grupo fue completamente inmune a la atracción. A veces parecía amor y paz, a veces olía a puro control. Visitaremos búnkeres, claros de la jungla, islas perdidas y ciudades empresariales impecables a lo largo del camino. Al final es posible que comiences a cuestionarte qué se considera una creencia normal. Así que entremos en 39 utopías y veamos cómo terminaron realmente. El culto de la Puerta del Cielo espera un ovni detrás del cometa. 39 personas en California hicieron sus maletas con calma y luego eligieron juntos la muerte. Eran miembros de Heaven's Gate, liderado por Marshall Applewhite cerca de San Diego. A finales de la década de 1990, creían que la Tierra estaba a punto de ser reciclada por completo. Un cometa que pasaba, el Hale-Bopp, se convirtió en la supuesta señal de que se acercaba una nave espacial. Applewhite enseñó que sus almas podían viajar a bordo de esa nave invisible. Los miembros se afeitaron la cabeza, vestían trajes negros idénticos y etiquetaban cuidadosamente sus pertenencias. Grabaron videos de despedida, sonriendo cortésmente mientras explicaban su plan de graduación cósmica. Las autoridades encontraron más tarde literas iguales, mortajas de color púrpura y un refrigerador lleno de sobras. La extraña mezcla de creencias de la nueva era y ciencia ficción todavía fascina a la gente hoy en día. La utopía del templo popular de Jonestown termina en tragedia en Guyana. Casi 1000 personas murieron en la jungla después de perseguir un mundo perfecto. Siguieron a Jim Jones, un apasionado predicador estadounidense que fundó el Templo del Pueblo. Tras un conflicto con las autoridades estadounidenses, trasladó a sus seguidores a Jonestown, en Guyana. Allí prometió igualdad racial, socialismo y libertad frente al racismo y la vigilancia estadounidenses. La vida, en cambio, significaba trabajo agotador, guardias armados y altavoces que reproducían sermones a todo volumen toda la noche. Cuando el congresista estadounidense Leo Ryan visitó el país en 1978, la situación se complicó rápidamente. Hombres armados del asentamiento mataron a Ryan en una pista de aterrizaje cercana en un acto de violencia impactante. De regreso en Jonestown, Jones empujó a sus seguidores a un ritual de envenenamiento masivo. Imágenes de cubas, cadáveres y cabañas abandonadas convirtieron el beber Kool-Aid en una abreviatura. La comuna del desierto de la familia Manson y los sueños de apocalipsis de Hollywood. Un puñado de desertores que vivían en un rancho polvoriento lograron aterrorizar a Hollywood. A finales de la década de 1960 en California, Charles Manson reunió principalmente a mujeres jóvenes en torno a fantasías apocalípticas de guerra racial. Acamparon en el rancho Span, en las afueras de Los Ángeles, hurgando en la basura, robando y ensayando rituales extraños. Manson transformó las letras de los Beatles en profecías, anunciando un caos inminente llamado Helter Skelter. Convenció a sus seguidores de que habían sido elegidos para provocar este colapso con asesinatos impactantes. En 1969, miembros del grupo invadieron casas de desconocidos en Los Ángeles. Los asesinatos de la actriz Sharon Tate y otros conmocionaron a una nación ya de por sí inestable. De regreso al rancho, la familia trataba la práctica de armas como un ensayo espiritual. El contraste entre la polvorienta comunidad hippie y la violencia a sangre fría todavía inquieta a la cultura popular. Rama Davidiana, complejo del juicio final de Waco y asedio federal. Una comunidad religiosa a las afueras de Waco, Texas, terminó en un incendio transmitido a todo el mundo. Los davidianos siguieron a David Koresh, un carismático maestro de la Biblia obsesionado con la profecía apocalíptica. Vivían juntos en un recinto llamado Monte Carmelo, donde almacenaban armas y comida enlatada. Los agentes federales sospecharon de armas de fuego ilegales y llegaron en masa para realizar una gran redada.
se desató un tiroteo en el que murieron agentes y residentes y todo se convirtió en un largo enfrentamiento. El FBI rodeó el complejo durante semanas utilizando luces y sonidos fuertes como presión. En su interior, Koresh predicó que fuerzas externas cumplieron su interpretación de las escrituras sobre el fin de los tiempos. Cuando los tanques avanzaron y se utilizaron gases lacrimógenos, casi inmediatamente se produjeron incendios. Las llamas, los edificios derrumbados y las preguntas sin respuesta convirtieron a Waco en un símbolo duradero del extremismo. Aum Shinrikyo, el culto japonés del fin del mundo detrás del ataque al metro de Tokio. Los pasajeros de la hora punta en Tokio se desplomaron repentinamente, jadeando en busca de aire en trenes abarrotados. El ataque provino de Aum Shinrikyo, una secta apocalíptica japonesa liderada por Shoko Asahara. Asahara mezcló el budismo, la imaginería hindú y la ciencia ficción en oscuras enseñanzas apocalípticas. Prometió a sus seguidores superpoderes y supervivencia cuando la guerra global y los terremotos destruyeran la civilización. Entre bastidores, el grupo construyó laboratorios secretos y probó armas químicas caseras. En 1995, los miembros liberaron el agente nervioso sarín en varias líneas del metro de Tokio. Las bolsas de plástico transparente y el líquido que goteaba parecían inofensivos hasta que los pasajeros comenzaron a convulsionar. Los hospitales estaban desbordados de víctimas y los trabajadores contaminados tenían dificultades para tratarlas de forma segura. El incidente expuso hasta qué punto un movimiento religioso marginal puede penetrar la vida urbana moderna. La élite oculta de la Orden del Templo Solar elige la salida ardiente. En tranquilas localidades de Suiza y Canadá, los investigadores descubrieron a miembros de cultos muertos y vestidos con túnicas. Pertenecían a la Orden del Templo Solar, fundada por Luc Juret y Joseph Di Mambro. El grupo mezclaba fantasías de caballeros templarios, misticismo de la nueva era y profecía apocalíptica. Los miembros se veían a sí mismos como una élite espiritual preparándose para una transición cósmica. A mediados de la década de 1990, se produjeron asesinatos suicidios coordinados en varias propiedades aisladas. Algunas víctimas fueron drogadas, a otras les dispararon antes de incendiar los edificios. Los líderes enmarcaron estas muertes como una señal de abandonar una tierra corrupta para ir a un plano superior. La policía encontró cámaras subterráneas secretas decoradas con espadas, iconos y accesorios rituales teatrales. El contraste entre la normalidad suburbana y los escenarios ocultos conmocionó a las comunidades vecinas. Túnicas rojas, Rolls Royce y barras de ensaladas envenenadas en Rajneshpuram. Imagínese un pequeño pueblo de Oregón de repente rodeado de seguidores vestidos de rojo y coches de lujo. En la década de 1980, el gurú indio Bhagwan Sri Rajneesh trasladó a miles de discípulos a la zona rural de Oregón. Construyeron una ciudad llamada Rajneshpuram, completa con aeropuerto, discotecas y centros de meditación. Rajneesh coleccionaba docenas de Rolls Royce, mientras su secretaria, Ma Anand Sheela, dirigía las operaciones diarias. Las tensiones con los residentes cercanos y los funcionarios del condado aumentaron debido a la zonificación, el agua y las elecciones. El círculo íntimo de Sheela finalmente orquestó un ataque bioterrorista utilizando salmonela en las barras de ensaladas de los restaurantes. Cientos de lugareños se enfermaron, convirtiéndose en el mayor ataque biológico en la historia de Estados Unidos. Las fuerzas del orden descubrieron escuchas telefónicas, complots y escondites secretos de armas dentro de la comuna utópica. Rajneesh fue deportado, y el fastuoso experimento del desierto fue desapareciendo silenciosamente y dejando paso a tierras ganaderas. Un grupo misionero que prometía amor terminó tristemente célebre por la explotación y el abuso. Los Niños de Dios, fundado por David Berg a finales de la década de 1960, se extendió por todo el mundo. Predicaban una mezcla de profecía del fin de los tiempos, vida comunitaria y libertad sexual radical. Se alentaba a las mujeres a utilizar las relaciones románticas o sexuales para reclutar nuevos miembros masculinos. Esta táctica, apodada pesca coqueta, desdibujó peligrosamente el evangelismo, la intimidad y la manipulación. Las comunas surgieron en toda Europa, América Latina y Estados Unidos, y atrajeron a jóvenes desilusionados.
Los exmiembros describieron más tarde el control estricto, el aislamiento y el trato perturbador que recibían los niños. Las comunicaciones de liderazgo cambiaban constantemente las reglas, afirmando que cada nueva demanda venía directamente de Dios. El grupo cambió su nombre a la Familia Internacional, pero sus primeras prácticas aún persiguen a los sobrevivientes. La utopía de la boda masiva de los Moonies construida por la Iglesia de la Unificación. Miles de desconocidos casándose en estadios se convirtieron en una de las visiones más surrealistas del siglo. Estas bodas masivas fueron organizadas por la Iglesia de la Unificación, dirigida por Sun Myung Moon. Moon, un líder religioso coreano, reivindicó su papel especial en la culminación de la misión inconclusa de Jesús. Emparejó parejas de diferentes países y a menudo escogió cónyuges que apenas conocían. Las ceremonias llenaron estadios en Corea del Sur, Estados Unidos y otros países del mundo. Los participantes se vieron a sí mismos como familias fundadoras de un futuro mundo pacífico y unido. Los críticos acusaron al movimiento de lavado de cerebro, explotación financiera y división familiar. Aún así, la imagen de vestidos de novia idénticos y ramos de flores en relieve captó la atención de los medios. Esas fotografías del estadio se convirtieron en la abreviatura visual perdurable del llamado movimiento Moonies. Synanon, experimento de rehabilitación de amor duro que se transformó en una secta. Un experimento de rehabilitación de drogas en California se transformó lentamente en una comunidad autoritaria tipo búnker. Synanon comenzó a finales de la década de 1950 como un programa residencial para personas con adicciones. Su fundador, Charles Dederich, promovió sesiones de honestidad brutales llamadas el juego para la confrontación emocional. Con el tiempo, Synanon dejó de aceptar nuevos adictos y se centró en miembros leales de por vida. Las reglas se endurecieron: afeitado forzoso de cabeza, emparejamientos arreglados y abandono total de carreras profesionales fuera del trabajo. En uno de sus giros más duros, algunos hombres se vieron presionados a hacerse vasectomías. Cuando los críticos alzaron la voz, un abogado casi murió tras ser atacado por una serpiente de cascabel. Los investigadores encontraron posteriormente grabaciones de líderes discutiendo posible violencia contra supuestos enemigos. La historia muestra cómo una idea pionera de tratamiento cayó en la paranoia y el control. Oneida amor libre en comunión con cónyuges compartidos y crianza comunitaria. En la zona rural de Nueva York, una comunidad del siglo XIX intentó rediseñar el matrimonio desde cero. La comunidad Oneida, liderada por John Humphrey Noyes, rechazó las relaciones monógamas convencionales. Los miembros practicaban el matrimonio complejo, donde cada hombre y mujer eran considerados espiritualmente casados. Las parejas románticas requerían la aprobación de la comunidad, supuestamente para evitar los celos y el favoritismo. Los niños en su mayoría fueron criados en guarderías comunitarias, en lugar de ser criados únicamente por sus padres biológicos. Los miembros también dirigían negocios exitosos, especialmente fabricación de platería y trampas para animales. Cuando la presión externa aumentó, Oneida finalmente abandonó el complejo matrimonio y se reformó como corporación. Su experimento dejó recuerdos controvertidos y una marca de cubertería sorprendentemente famosa. Aldeas Shaker. Artesanos célibes construyen silenciosamente el cielo en la tierra. Algunas utopías intentaron lo opuesto del amor libre, celibato total y orden perfecto. Los Shakers, oficialmente la Sociedad Unida de Creyentes, establecieron comunidades en todo el noreste de los Estados Unidos. Fundada por Ann Lee, enfatizaban la simplicidad, la propiedad comunitaria y los servicios de adoración extáticos. Los creyentes danzaban, temblaban y cantaban en los centros de reunión, lo que les valió su apodo distintivo. Debido a que prohibían las relaciones sexuales por completo, nuevos miembros tuvieron que unirse desde fuera de la sociedad. Las aldeas Shaker se hicieron famosas por su meticulosa carpintería, sus elegantes muebles y sus eficientes graneros comunitarios. Inventaron herramientas que ahorraban trabajo, como mejoras en las sierras circulares y escobas planas para uso diario. Sus aldeas cuidadosamente planificadas contaban con amplios senderos, jardines ordenados y barandillas señalizadas. Con el tiempo,
El envejecimiento de los miembros y el menor número de conversos convirtieron a las comunidades Shakers vivas en raras curiosidades históricas. Nueva Armonía, ciudad fábrica socialista que promete una utopía humana racional. Una vez se compró una ciudad estadounidense entera para demostrar un nuevo orden social. En la década de 1820, el industrial galés Robert Owen compró New Harmony en Indiana para su experimento. Él imaginó una comunidad racional y cooperativa sin distinciones de clase rígidas ni trabajo infantil severo. Los residentes compartirían la educación, el trabajo y la vivienda, guiados por una planificación científica ilustrada. Intelectuales, artesanos e idealistas se instalaron allí, convirtiendo la ciudad en un activo laboratorio. Pero los desacuerdos sobre el liderazgo, los horarios diarios y las reglas de propiedad rápidamente fracturaron la armonía. Algunas personas querían una organización estricta, otras abogaban por más libertad individual y espontaneidad. En pocos años, el gran experimento se disolvió en empresas más pequeñas y competidoras. La corta vida de New Harmony aún influyó en los reformadores posteriores que persiguieron las utopías de la era industrial. Comuna literaria de Brook Farm, donde los trascendentalistas probaron el trabajo manual. Imaginemos a escritores y filósofos famosos descubriendo que la agricultura es un trabajo agotador y fangoso. Brook Farm, cerca de Boston, reunió a trascendentalistas inspirados por pensadores como Ralph Waldo Emerson. Querían un lugar donde el trabajo manual y la vida intelectual fueran igualmente honrados. Maestros, escritores y sus familias se turnaban para ordeñar vacas y dar clases. La realidad golpeó duramente a Nueva Inglaterra cuando los inviernos y las malas cosechas afectaron gravemente sus finanzas. Para solucionar los problemas de dinero, intentaron añadir un internado progresista y planes de publicación. Un incendio devastador destruyó su edificio comunal casi terminado, acabando con importantes inversiones. Sin fondos ni un liderazgo claro, los miembros se desviaron hacia vidas más tradicionales. La imagen romántica de Brook Farm sobrevivió más tiempo que la fangosa y agotadora rutina diaria. Un pueblo de Koreshan Unity, Florida, afirma que todos vivían dentro de la tierra. Una utopía de Florida afirmaba que uno no estaba en absoluto parado sobre la superficie de la tierra. La unidad Koreshan, dirigida por Cyrus Teed, enseñó un modelo de tierra hueca de cosmología celular. Teed insistió en que la humanidad vivía en la superficie interior de un mundo cóncavo. A finales del siglo XIX, sus seguidores se trasladaron a Estero, Florida, para construir la Nueva Jerusalén. Diseñaron calles limpias, cocinas comunitarias y laboratorios para sus demostraciones científicas. Un famoso experimento en el que se utilizaron tablas largas, supuestamente, demostró que la Tierra se curvaba hacia arriba. Los residentes practicaban la vida en comunidad, el celibato para los líderes y una organización estricta, casi corporativa. Después de la muerte de Teed, sus seguidores conservaron su cuerpo durante un tiempo, esperando su resurrección. Hoy en día, el antiguo asentamiento sobrevive como un parque estatal con calles extrañamente rectas. Casa de David, comunidad religiosa barbuda con un equipo de béisbol de gira. Una comuna religiosa de Michigan creó accidentalmente una de las leyendas del béisbol más extrañas de Estados Unidos. La Casa de David, fundada en Benton Harbor, siguió a un líder carismático llamado Benjamin Purnell. Los miembros llevaban barbas largas, evitaban cortarse el cabello y practicaban una vida comunitaria vegetariana. Para apoyar a la colonia, formaron equipos de béisbol itinerantes y recorrieron todo el país. Los jugadores barbudos atrajeron multitudes, mezclando habilidad atlética con entretenimiento circense en campos polvorientos. Algunos jugadores perfeccionaron jugadas engañosas, acrobacias con pelotas ocultas y rutinas cómicas entre entradas. La comuna también gestionaba parques de atracciones, bandas y pequeños negocios en la región de los Grandes Lagos. Los escándalos relacionados con el liderazgo y las finanzas terminaron debilitando el lado religioso del grupo. Sin embargo, sus equipos de béisbol dejaron una huella cultural peculiar que sobrevivió a la teología original. La comuna hippie de la granja de Tennessee sueña con la autosuficiencia radical. Mientras algunas comunas colapsaron rápidamente, un experimento de Tennessee siguió reinventándose durante décadas.
La granja comenzó en la década de 1970 cuando Stephen Gaskin y sus seguidores viajaron en caravana desde San Francisco. Se establecieron en tierras rurales de Tennessee con el objetivo de lograr una vida comunitaria no violenta y autosuficiente. Los residentes compartían ingresos, practicaban dietas vegetarianas sencillas y atendían los partos con parteras en el lugar. Experimentaron con energía solar, alimentos a base de soja y asambleas cooperativas de toma de decisiones. Los problemas financieros de la década de 1980 obligaron a pasar de la propiedad comunal estricta a las cooperativas. Los miembros comenzaron a pagar cuotas mensuales modestas en lugar de entregar todos sus ingresos personales. La granja también se hizo conocida por proyectos humanitarios y demostraciones de tecnología alternativa en el extranjero. Su evolución muestra cómo el sueño de volver al campo de los años 70 se adaptó a la realidad económica. Padre Divina Misión Paz, enseñando la inmortalidad a través de la obediencia perfecta. En el Harlem de los años 30, un hombre bajito con traje elegante se hacía llamar Dios. Este era el Padre Divino, líder del movimiento Misión de Paz, cuyos seguidores eran en su mayoría de clase trabajadora negra. Prometió la inmortalidad física y el cielo en la tierra a través de una estricta obediencia moral. Los seguidores vivían en comunidad, repartían sus ganancias y renunciaban al alcohol, al tabaco y a las blasfemias. Los banquetes masivos, llamados fiestas de Santa Comunión, servían comidas gratuitas a miles de personas. Los hoteles y negocios propiedad del movimiento implementaron políticas de vivienda que no tenían en cuenta cuestiones raciales, algo inusual para su época. El matrimonio del Padre Divino con una seguidora blanca mucho más joven desató un escándalo y el escrutinio del gobierno. A pesar de las redadas y los procesos judiciales, su movimiento se extendió a otras ciudades de Estados Unidos y más allá. Después de su muerte, los líderes lucharon por reconciliar la inmortalidad prometida con el aparente abandono de Dios en la tierra. Colonia Samana, aldeas comunales pietistas alemanas que sobreviven como utopía turística. Algunas utopías evolucionaron silenciosamente hacia algo más parecido a museos al aire libre con buena comida. Las colonias Samana en Iowa fueron fundadas por pietistas alemanes que huían de la persecución en Europa. Organizaron 7 aldeas donde las propiedades, las cocinas y las iglesias eran compartidas comunitariamente. Los residentes trabajaban en roles asignados y comían juntos en comedores comunitarios sencillos y regulados por un reloj. La vida religiosa se centraba en reuniones de culto frecuentes y sencillas y en reglas estrictas sobre el entretenimiento. En la década de 1930, la presión económica empujó a la comunidad a poner fin a la propiedad compartida. Se reorganizaron en una iglesia y una corporación cooperativa empresarial que gestionaba fábricas y granjas. Los edificios tradicionales, las tiendas de artesanía y las abundantes comidas al estilo alemán comenzaron a atraer a turistas curiosos. Hoy en día los visitantes pasean por antiguas cocinas comunitarias que una vez alimentaron a toda una sociedad religiosa. Movimiento kibutziano. Asentamientos agrícolas socialistas. Intentan borrar la propiedad privada. En el Israel del siglo XX, miles de personas intentaron vivir sin sueldo privado. Los kibutzim comenzaron como granjas colectivas fundadas, en su mayoría, por pioneros judíos europeos antes de convertirse en Estado. Los miembros juntaban ingresos, compartían comedores y criaban a sus hijos en parte en casas infantiles comunitarias. Los ideales eran una mezcla de socialismo, sionismo y la creencia en el trabajo agrícola duro y práctico. Los primeros kibutz drenaban pantanos, plantaban huertos y custodiaban fronteras remotas con torres de vigilancia. Con el tiempo, la agricultura dio paso a fábricas, plantas de alta tecnología y alojamientos para huéspedes. Las crisis económicas y el cambio generacional empujaron a muchos kibutz hacia la privatización parcial y los salarios. Algunos aún mantienen comedores compartidos y rituales festivos, incluso con apartamentos modernos. La historia del movimiento sigue un recorrido desde el colectivismo radical hasta un capitalismo comunal más integrado. El culto de carga de John Fromm espera el regreso de los aviones American Spirit. En una isla del Pacífico Sur, los aldeanos construyeron pistas de madera con la esperanza de que llegaran aviones que nunca llegaron.
Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses llegaron a Tana en Vanuatu con abundantes suministros. Los lugareños vieron aparecer repentinamente montañas de alimentos, vehículos y radios desde barcos de carga distantes. Después de la guerra, los soldados se fueron y los flujos de carga aparentemente mágicos cesaron. Algunos isleños desarrollaron la creencia de que un personaje llamado John Frum regresaría algún día. Tallaron rifles de madera, marcharon con uniformes improvisados y construyeron torres de control simbólicas. La idea era que la repetición de rituales de tiempos de guerra podría traer de vuelta aviones y carga. Los antropólogos aún debaten hasta qué punto los seguidores entendieron literalmente a John Frum como espíritu o persona. Cada año, procesiones y banderas recuerdan un recuerdo muy específico de la abundancia en tiempos de guerra. Reino Celestial Taiping, la utopía cristiana china que desgarró a China. Las visiones religiosas de un hombre ayudaron a desencadenar una de las guerras civiles más sangrientas de la historia. A mediados del siglo XIX en China, Hong Xiuquan afirmó ser el hermano menor de Jesús. Fundó el Reino Celestial Taiping, mezclando el cristianismo con reformas sociales radicales. Sus seguidores capturaron Nanjing, la rebautizaron como Capital Celestial y establecieron un gobierno paralelo. Las autoridades de Taiping prohibieron el opio, el vendaje de pies y ciertas prácticas religiosas tradicionales en las regiones controladas. Las reformas agrarias intentaron distribuir los campos de manera más equitativa entre los soldados y las familias. La dinastía Qing contraatacó con ejércitos regionales, ayudada por asesores y armas extranjeras. Años de asedios, masacres y hambruna dejaron decenas de millones de muertos o desplazados. La utopía fallida dejó cicatrices y advertencias sobre la mezcla de la certeza carismática con el poder absoluto. Rebelión de Münster, ciudad apocalíptica con poligamia y propiedad compartida. En la década de 1530, una ciudad alemana se convirtió brevemente en una fortaleza para creyentes radicales. Los líderes anabaptistas tomaron el control de Münster, declarándola la Nueva Jerusalén en la tierra. Abolieron la propiedad privada, impusieron el reparto comunitario de bienes y estrictas normas religiosas. A medida que los ejércitos extranjeros se acercaban, los líderes introdujeron la poligamia obligatoria y duros castigos para la disidencia. Algunos residentes acogieron con agrado los ideales de igualdad. Otros temían un liderazgo cada vez más violento e impredecible. Las fuerzas católicas y protestantes se unieron fuera de las murallas de la ciudad, formando una alianza inusual. Un asedio prolongado condujo a la hambruna, a la traición y, finalmente, a la brutal captura de la ciudad. Los líderes ejecutados eran exhibidos en jaulas de metal colgadas en lo alto de la torre de una iglesia. Esas jaulas oxidadas todavía cuelgan allí, un recordatorio metálico de sueños apocalípticos fallidos. La gran decepción de los milleritas cuando Cristo no apareció a tiempo. Pocos errores de calendario han aplastado tantas expectativas a la vez. En los Estados Unidos de la década de 1840, el predicador William Miller predijo el regreso de Cristo dentro de un período específico. Sus seguidores, llamados milleritas, vendieron propiedades y dejaron campos sin cosechar en excitada anticipación. Algunos se vistieron con ropas especiales para la ascensión y se reunieron en las laderas para esperar el evento. Cuando pasó la fecha prevista con un amanecer absolutamente normal, la desesperación se apoderó de los creyentes. El momento se conoció como la gran decepción entre aquellos que habían esperado. Algunos abandonaron la fe por completo, otros reinterpretaron la profecía como un acontecimiento celestial e invisible. A partir de esas reinterpretaciones, con el tiempo fueron tomando forma nuevas denominaciones y movimientos. La historia muestra cómo los horarios precisos del fin de los tiempos rara vez sobreviven al contacto con el calendario. Monjes privados de sueño del claustro de Éfrata cantan todas las noches hacia el Apocalipsis. En la Pensilvania colonial, algunos colonos de habla alemana abrazaron la santidad a través del agotamiento constante. El claustro de Éfrata, fundado por Conrad Beissel, combinaba la disciplina monástica con el cristianismo místico. Los miembros dormían en estrechos bancos de madera con bloques como almohadas para disuadir la comodidad. Restringieron el sueño a unas pocas horas
interrumpidas por largas sesiones de oración de medianoche. La música ocupaba un lugar central, con conmovedores himnos escritos y copiados con una elaborada caligrafía. Los hombres y las mujeres vivían en casas separadas, tipo dormitorio, y se reunían principalmente para el culto y el trabajo. Creían que la abnegación rigurosa les ayudaba a prepararse para el inminente regreso de Cristo. Con el tiempo, los números disminuyeron y las prácticas más estrictas se suavizaron o desaparecieron por completo. Hoy en día los visitantes caminan por edificios crujientes que una vez estuvieron llenos de soñadores apocalípticos medio despiertos y cantando. Secta rusa Skoptsi que predica la dolorosa abnegación como camino hacia la pureza. Algunos creyentes rusos tomaron la idea de cortar la tentación de manera extremadamente literal. La secta Skoptsi surgió en el siglo XVIII predicando el sacrificio corporal radical por la pureza. Creían que el deseo sexual era la raíz del pecado y la corrupción social. El movimiento atrajo a campesinos, comerciantes y, ocasionalmente, a partidarios más ricos de todo el imperio ruso. Las autoridades los consideraban al mismo tiempo alborotadores religiosos y una amenaza demográfica para el crecimiento de la población. Las medidas represivas incluyeron el exilio a Siberia, el encarcelamiento y exámenes médicos oficiales para los miembros sospechosos. A pesar de la persecución, existen historias que describen redes ocultas que continúan con sus ritos secretos durante décadas. Los historiadores los tratan ahora como un inquietante ejemplo de extremismo religioso vuelto hacia el interior. Buscadores espirituales de la sociedad teosófica afirman que hay maestros ascendidos ocultos en el Tíbet. Mucho antes de los hilos conspirativos de Internet, los místicos victorianos ya imaginaban maestros ocultos que guiaban a la humanidad. La Sociedad Teosófica, fundada por Elena Blavatsky a finales del siglo XIX, persiguió la sabiduría antigua. Blavatsky afirmó haber recibido enseñanzas de maestros ascendidos que vivían en retiros remotos del Himalaya o del Tíbet. El grupo mezcló ideas ocultas hindúes, budistas y occidentales en una nueva mezcla esotérica. Los críticos acusaron a Blavatsky de plagiar fuentes y escenificar fenómenos psíquicos fraudulentos. Aún así, el mundo teosófico inspiró el arte, las primeras ideas de la nueva era y los movimientos religiosos alternativos. La fascinación de la era colonial por el misterioso Oriente coloreó muchas de las historias exóticas del grupo. Su influencia perdura en innumerables movimientos posteriores que prometen sabiduría secreta de maestros espirituales ocultos. Club oculto alemán de la sociedad Thule soñando con una patria aria mítica. A principios del siglo XX, en Múnich, un club de caballeros racistas mezclaba política y fantasías ocultas. La sociedad Thule reunió a nacionalistas, aristócratas y entusiastas esotéricos después de la Primera Guerra Mundial. Persiguieron obsesivamente mitos sobre una patria perdida en el norte de una raza superior. Las reuniones combinaron conferencias, símbolos rúnicos y charlas sobre órdenes secretas que defendían la identidad alemana. Los miembros financiaron grupos paramilitares que lucharon contra levantamientos de izquierda durante los turbulentos años de la posguerra. Algunas de las primeras figuras que luego se asociaron con la política extremista pasaron por círculos relacionados con Thule. Su mezcla de pseudohistoria y misticismo ayudó a legitimar mitos raciales peligrosos para sus seguidores. La sociedad misma se desvaneció, pero sus ideas se filtraron en proyectos ideológicos más oscuros. Sigue siendo un ejemplo que sirve de advertencia sobre cómo los clubes ocultistas pueden alimentar obsesiones políticas destructivas. Hermandad Rosacruz, orden secreta iluminada, que promete sabiduría esotérica oculta. Antes de que surgieran los rumores en las redes sociales, Europa hablaba de sabios invisibles detrás de escena. En el siglo XVII, misteriosos manifiestos rosacruces describían una hermandad oculta de reformadores ilustrados. Supuestamente curaban a los enfermos, dominaban ciencias secretas y guiaban silenciosamente el progreso humano. Nadie pudo probar la existencia del grupo, aunque muchos afirmaron tener contacto o ser miembros del mismo. Escritores, alquimistas y nobles curiosos formaron sus propios círculos inspirados en las leyendas. El símbolo de la cruz rosada apareció en libros que prometían mensajes codificados para lectores dignos. Algunos grupos mezclaron el misticismo cristiano,
la alquimia y la astrología en elaborados rituales simbólicos. La línea entre la creencia genuina, la sátira y el engaño esperanzador se volvió cada vez más borrosa. Los mitos rosacruces todavía atraen a personas que buscan una tradición noble y secreta detrás del telón de la historia. Sociedad Panacea. Profetas ingleses sellando camas para la segunda venida de Cristo. En un tranquilo pueblo inglés, los creyentes prepararon un dormitorio literal para el regreso de Cristo. La Sociedad Panacea se formó en Bedford a principios del siglo XX bajo la dirección de Mabel Barltrop. Los miembros creían que Barltrop era un sucesor espiritual de la profeta anterior Joanna Southcott. Conservaron la caja sellada de profecías de Southcott, insistiendo en que debía abrirse correctamente. El grupo también preparó una casa, incluida una cama preparada para el propio Jesús. Las ventanas permanecieron abiertas y las habitaciones cuidadosamente mantenidas, aguardando su anunciada llegada a Bedford. Enviaron cuadrados de lino bendecidos como supuestos símbolos de curación a personas de todo el mundo. A pesar de los grandes planes, el número de miembros siguió siendo pequeño y estaba fuertemente concentrado alrededor de la casa del fundador. Hoy en día, un pequeño museo conserva los preparativos domésticos, casi teatrales, para un huésped celestial. Los sansimonianos, primeros socialistas franceses, ingenieros planificadores, dirigieron comunidades de amor. Algunos reformadores franceses del siglo XIX querían una sociedad dirigida por ingenieros y guiada por el amor. Los sansimonianos, inspirados por el pensador Claude-Henri de Saint-Simon, combinaron industria y espiritualidad. Imaginaron comunidades futuras donde los científicos e industriales reemplazarían por completo a reyes y nobles. Los líderes vestían uniformes distintivos y marchaban por París cantando himnos al progreso. Predicaban la liberación de la mujer y un nuevo Mesías femenino que liderara la renovación moral. Su intento de establecer un acuerdo comunal en el campo pronto tropezó con problemas financieros. Los conflictos internos sobre el liderazgo, el sexo y el dinero fracturaron el movimiento en facciones rivales. Incluso después del colapso, los antiguos miembros ayudaron a diseñar ferrocarriles, bancos y canales en toda Europa. Sus sueños utópicos se filtraron silenciosamente en proyectos muy prácticos que están dando forma a la sociedad industrial moderna. Los falansterios furieristas, planos de comunas organizadas según vuestras pasiones internas. ¿Qué pasaría si los bloques de viviendas se diseñaran en función de tus pasatiempos favoritos y rasgos de personalidad? El pensador francés Charles Fourier propuso los falansterios, grandes edificios comunales organizados por pasiones. Él creía que las personas pertenecían naturalmente a diferentes grupos de caracteres, como las mariposas o los osos. En su visión, el trabajo rotaría, de modo que el aburrimiento y el trabajo pesado prácticamente desaparecerían. Los admiradores en Francia y Estados Unidos intentaron construir versiones reales de estos planes. Surgieron comunidades como Utopian y La Reunión, que mezclaron las ideas de Fourier con las realidades locales. Los problemas financieros, las disputas por el liderazgo y las expectativas poco realistas rápidamente pusieron a prueba los experimentos. Sin embargo, los dibujos arquitectónicos y los diagramas sociales siguen siendo sorprendentemente modernos e imaginativos. Las teorías alocadas de Fourier incluso incluían que los océanos se convertirían en limonada una vez que finalmente llegara la armonía. Comunidad anarquista de los tiempos modernos en Long Island viviendo sin leyes formales. Un pueblo estadounidense intentó vivir sin leyes escritas, tribunales ni gobierno tradicional. Modern Times, fundada en Long Island en la década de 1850 por Josiah Warren, siguió el anarquismo individualista. La tierra se vendió al costo y los residentes resolvieron las disputas mediante acuerdos voluntarios. No había cárceles, ni policía, ni impuestos, solo fuertes expectativas de responsabilidad personal. La gente abrió pequeños negocios, imprimió su propio periódico y experimentó con relaciones no convencionales. Aunque algunos extranjeros esperaban caos, los relatos describen principalmente la vida cotidiana y conflictos menores. La época de la guerra civil y la creciente presión externa acabaron debilitando el pequeño experimento. La ciudad cambió su nombre a Brentwood
y gradualmente adoptó estructuras más convencionales. Tiempos modernos sobrevive principalmente en la historia anarquista como una breve y curiosa prueba de concepto. Sociedad armonista místicos alemanes. Construyendo ciudades, compañía americanas, célibes y ordenadas. Un grupo religioso alemán fundó algunos de los pueblos fantasmas más limpios de la historia de Estados Unidos. La Sociedad Armonista, dirigida por George Rapp, emigró de Europa a Pensilvania e Indiana. Practicaban la propiedad comunal, una estricta disciplina religiosa y el celibato entre los miembros comprometidos. Sus ciudades se caracterizaban por calles simétricas, grandes fábricas de ladrillos y jardines cuidadosamente diseñados. Económicamente, prosperaron gracias a la industria textil, las destilerías y otras empresas industriales tempranas. Cuando aumentaron las decepciones proféticas y las tensiones en el liderazgo, algunos miembros abandonaron el movimiento por completo. Los armonistas restantes vendieron ciudades enteras, incluidas fábricas y casas, a compradores externos. Un antiguo asentamiento, New Harmony, más tarde se convirtió en el fallido experimento socialista de Robert Owen. Los armonistas dejaron una arquitectura y huertos que perduraron más allá de sus inusuales elecciones demográficas. Hermandad del Sol Comuna de California, mezclando yoga, Jesús y ovnis. En la década de 1970, una comuna de California intentó combinar la agricultura orgánica con la espiritualidad cósmica. El grupo, fundado por Norman Paulsen, se autodenominaba la Hermandad del Sol. Se inspiraron en el yogi indio Paramahansa Yogananda y en las ideas esotéricas occidentales. Los miembros cultivaron tierras cerca de Santa Bárbara, abriendo mercados orgánicos, panaderías y restaurantes vegetarianos. Las enseñanzas combinan meditación, kriya yoga, imágenes cristianas y charlas ocasionales sobre visitantes ovni. La comuna incluso restauró un gran velero, soñando con viajes espirituales globales. Los miembros vestían ropa sencilla, trabajaban largas jornadas y criaban a sus hijos dentro de la comunidad. Las tensiones financieras y las controversias sobre el liderazgo terminaron por reducir significativamente el movimiento. Una comunidad sucesora más pequeña, Sunburst Sanctuary, aún conserva partes de esa visión original. Fuente: banda de rock familiar de culto que vive encima de un restaurante saludable de Hollywood. A principios de la década de 1970, en Los Ángeles, un restaurante vegetariano albergaba en secreto un experimento espiritual psicodélico. La familia Source creció alrededor del restaurador y músico Jim Baker, más tarde llamado Padre Yod. Su restaurante de comida saludable en Sunset Strip atrajo a celebridades y curiosos habituales de la contracultura. Arriba, los miembros vestidos con túnicas blancas seguían enseñanzas esotéricas, yoga y vida comunitaria. La banda de rock del grupo, Yahovah 13, grabó álbumes psicodélicos improvisados en casa. Practicaron la meditación grupal, nuevos nombres y un sistema rotatorio de compañeros alrededor del líder. El escrutinio policial y la atención de los medios empujaron al grupo a abandonar California para trasladarse a Hawái. Después del fatal accidente de ala delta del Padre Yod, la comunidad se dispersó lentamente. Sus raros discos y fotografías ahora parecen reliquias de un momento muy específico. Australiano el culto familiar cría niños rubios idénticos para un mesías. Una secta australiana convirtió una casa junto al lago en una pesadilla disfrazada de escuela. The Family, liderada por Anne Hamilton Byrne, se formó cerca de Melbourne en la década de 1960. Ella afirmó ser una reencarnación de Jesús, mezclando yoga, ideas de la nueva era y control. Los niños fueron adquiridos mediante adopciones ilegales y colocados en una propiedad llamada Kai Lama. Su cabello estaba teñido de rubio uniformemente y vestían ropas iguales, como hermanos en escena. Los niños fueron aislados, disciplinados severamente y les dijeron que Hamilton Byrne era su verdadera madre. En 1987, la policía allanó el complejo y sacó a los niños de la propiedad. Hamilton Byrne finalmente fue arrestado en el extranjero y enfrentó cargos relacionados con documentos falsos. Los sobrevivientes luego describieron su infancia como un crecimiento dentro de una familia perfecta, artificial e impuesta. Antilla Nueva Atlántida, sueños mitos portugueses
de islas occidentales perfectas. Siglos antes de que existieran los mapas satelitales, los marineros llenaban el espacio vacío del océano con ilusiones. Antilia, la llamada Isla Fantasma, apareció en las cartas del siglo XV al oeste de Iberia. Las leyendas portuguesas decían que los obispos que huían de la conquista morisca navegaron hacia el oeste y fundaron allí 7 ciudades. Supuestamente cada ciudad quemó sus barcos para demostrar su compromiso total con la nueva patria. Los documentos reales incluso otorgaron a los exploradores derechos para buscar Antilla y sus comunidades. Los cartógrafos dibujaron la isla en diversas formas, moviéndola alrededor del Atlántico como si fuera un rumor. A pesar de muchos viajes, nadie pudo probar la existencia física de la isla. Aún así, la historia influyó en la exploración, alimentando los sueños de refugios cristianos más allá de las costas conocidas. Antilla muestra cómo la geografía alguna vez tuvo tanto que ver con la esperanza como con las costas. Obsesión por la Atlántida. Sociedades secretas que tratan una isla perdida como un modelo utópico. Ninguna isla imaginaria ha inspirado más tratados, cultos y teorías conspirativas que la Atlántida. La historia comienza con Platón, quien describió una poderosa civilización insular destruida por una catástrofe. Durante siglos, los lectores debatieron si se refería a una alegoría, a un recuerdo lejano o a una geografía literal. En la Europa moderna temprana, algunos pensadores trataron a la Atlántida como una prueba del conocimiento avanzado de la antigüedad. Más tarde, las sociedades secretas y los escritores marginales lo relacionaron con todo, desde las pirámides hasta los poderes psíquicos. Los mapas mostraban ubicaciones supuestas en todas partes, desde el océano Atlántico hasta las mesetas ocultas de la Antártida. Los grupos ocultistas del siglo XX a veces afirmaron tener contacto espiritual con maestros o archivos atlantes. Los arqueólogos han señalado repetidamente la falta de evidencia de una supercivilización global de ese tipo. Sin embargo, la idea de una sociedad perdida y perfecta, desaparecida de la noche a la mañana, todavía cautiva la imaginación.